Los bombardeos y los intensos combates entre tropas israelíes y las milicias islamistas de Hamás en torno a los hospitales de Gaza hacen temer por la vida de miles de civiles y pacientes atrapados en una situación crítica sin agua, comida ni electricidad. Los médicos reportan la muerte de varias personas, incluyendo bebés prematuros y una persona en cuidados intensivos en el hospital Al-Shifa, el mayor de Gaza. Allí, según fuentes del Ministerio de Salud, en manos de Hamás, se encuentran unos 40 bebés en incubadoras, además de 650 pacientes y unas 15.000 personas desplazadas que habían buscado refugio en el lugar. Esta misma fuente asegura que los ataques israelíes destruyeron el edificio de cardiología. El ejército israelí, que continúa con su represalia por los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre, afirma que el hospital de Shifa no es un objetivo militar y que ayudará a evacuar a los bebés prematuros a otro centro más seguro. Pero el director del hospital afirma que sus inmediaciones se han convertido en una zona de guerra. Los combates entre Israel y Hamás se intensifican en torno a los hospitales en el norte de Gaza, cuya situación es desesperada por la falta de suministros, insumos médicos esenciales y electricidad. Samira Alcor huyó del hospital de Al-Shifa, donde se había refugiado con sus hijos y su familia. Ella describe así su experiencia en el mayor centro hospitalario de Gaza. Pensábamos que el hospital era seguro, pero no lo es. Si hubiéramos permanecido allí 5 minutos más, nos habrían matado. Empezaron a bombardearnos y salimos corriendo. Mi hijo resultó herido, así que lo dejé allí para que lo atendieran. No pude traerlo conmigo. Estaba cansada y asustada. Le pedí a mi sobrino que se quedara con él y huimos. Miles de desplazados han buscado refugio en los hospitales. Los médicos advierten de que cientos de pacientes están en riesgo. 2 bebés prematuros murieron después de que las incubadoras dejaron de funcionar. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación tras perder el contacto con el personal del hospital Al-Shifa. El servicio está colapsando por la falta de combustible y los ataques directos a algunos de los edificios. No hay agua potable ni tampoco electricidad. Están operando a la luz de las linternas, sin anestesia. Están afrontando una situación realmente mala en el hospital. El ejército israelí dice que su operación militar es contra Hamás y que el grupo islamista tiene un puesto de mando en el interior y los sótanos del complejo hospitalario. Hamás niega estar utilizando hospitales con ese fin. Las fuerzas israelíes niegan que el hospital esté sitiado y accedieron a ayudar con la evacuación de bebés desde Al-Shifa. Hablamos directamente y con frecuencia con el personal hospitalario. Los médicos del hospital Al-Shifa nos han pedido que ayudemos mañana a llevar a los bebés del departamento de pediatría a un hospital más seguro. Proporcionaremos la ayuda necesaria. Aunque Samira ha conseguido huir, las organizaciones humanitarias afirman que la ofensiva de Israel hace imposible la evacuación, especialmente para los pacientes enfermos y vulnerables atrapados en su interior. Hamás niega estar utilizando hospitales como centros de operaciones, como asegura Israel. DW Noticias habló con Mats Gilbert, un anestetista y médico de urgencias noruego que trabajó durante años en el hospital Al-Shifa en Gaza. Le preguntamos si había visto alguna evidencia de que las milicias de Hamás estuvieran utilizando el hospital para sus propósitos durante el tiempo que trabajó allí. He sido amenazado 2 veces, una en 2009 y otra en 2014 durante los bombardeos. Estábamos trabajando en Al-Shifa con los miembros del sistema de salud palestino y nos amenazaron para que nos fuéramos porque iban a bombardear a Al-Shifa. He estado en todos los rincones de ese hospital, tomando fotos, filmando, abriendo todas las puertas que quisiera, sin restricciones. Nunca me controlaron. Y nunca había ningún alto cargo de Hamás, excepto al ministro de Salud, que tenía que estar allí. Nunca vi un soldado ni ninguna actividad militar, así que no sé, muéstrenos las pruebas. Por otro lado, Israel ha estado bombardeando el hospital de Al-Quds, que es de la Cruz Roja. Ha bombardeado el hospital turco, el oncológico. Ha bombardeado el hospital psiquiátrico, el pediátrico Al-Rantisi y el pediátrico Al-Nasser.
Han bombardeado todos esos hospitales sin ni siquiera alegar que se tratara de objetivos militares. No les hace falta. Recuerden que hay numerosos informes de Naciones Unidas y otras investigaciones que muestran que Israel está atacando sistemáticamente los servicios de salud en Cisjordania y en Gaza. En la primera semana, la OMS informó de 107 ataques a instalaciones sanitarias, ambulancias y personal. Han matado a casi 200 profesionales sanitarios, médicos, enfermeras. De modo que no hay límites a los ataques israelíes a los servicios de salud. Ni siquiera necesitan estas excusas y mentiras sobre Chifa. Si tienen pruebas, que las muestren. Y conectamos con el periodista Mikel Ayestarán, quien se encuentra en la ciudad de Jerusalén, conforme la atención se centra en los hospitales de la Franja de Gaza. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Benjamín Netanyahu aseguró en una entrevista que Israel ofreció combustible al hospital Al-Shifa para seguir operando, pero que la oferta fue rechazada. ¿Hay algún camino para mantener operativo el sistema de salud de Gaza si ninguna de las partes asume su responsabilidad? El sistema sanitario de la franja ya ha colapsado. Es muy complicado, ¿no?, que se vuelva a poner en marcha teniendo en cuenta la intensidad de los bombardeos que llevamos viendo desde hace 5 semanas. En el caso de Al-Shifa estamos hablando del centro principal de la ciudad de Gaza. Está cercado y los combates son muy duros. A las puertas los israelíes aseguran que no lo han atacado de forma directa, pero organizaciones médicas internacionales como Médicos Sin Fronteras o la Media Luna Roja dicen que eso es mentira y que se han producido ataques directos a diferentes secciones de este hospital, como el ambulatorio, el ala de maternidad y también el ala para enfermos con problemas cardíacos. Respecto a la gasolina es fundamental para que funcionen los generadores y que puedan suministrar, por ejemplo, energía a las incubadoras que están apagadas desde ayer. Ya son al menos 2 los recién nacidos que han perdido la vida y hay decenas que están en peligro, y tenemos la versión oficial del ejército que dice que han entregado esos 300 litros que ellos aseguran que jamás no ha permitido a las autoridades, a los responsables del hospital el poder recoger esa gasolina. Y no tenemos ninguna versión del otro lado porque las comunicaciones están prácticamente cortadas. Como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no tienen acceso a poder hablar con los responsables del centro médico desde primera hora de esta mañana. Mikel, entre tanto, por supuesto, continúan los combates. Este domingo hubo nuevamente bombardeos desde el sur del Líbano hacia Israel, a los que Israel respondió con ataques de artillería. ¿Qué sabemos sobre la situación también en el norte de Israel? Sin duda alguna, el Frente Norte es un motivo de creciente preocupación. Día a día se suceden esos choques entre las fuerzas de Hezbollah y de Hamas y el ejército de Israel. Y hoy ya son al menos 18 los heridos en el lado israelí tras 2 ataques, uno realizado con antitanques y el otro con morteros. Ayer habló Hassan Nasrallah por segunda vez desde el inicio de la guerra y ya habló de que ellos iban a mantener este frente norte, iban a mantener lo que él dice la presión para que el ejército de Israel tenga que bajar su atención de la franja de Gaza y tenga que estar preocupado también por lo que ocurre. Además hay que tener en cuenta que si Gaza tiene 40 kilómetros, 42 kilómetros más o menos, la frontera con Líbano son más de 140, con lo cual el ejército necesita un esfuerzo muy importante para poder proteger esta parte del país. Hezbollah está activo, también el brazo libanés de Hamas está activo y, como has dicho, pues Israel también está atacando diferentes objetivos, algunos cada vez más alejados de la frontera. De momento, los choques, sobre la mayoría de ellos, se están manteniendo en la zona fronteriza y esa va a ser la clave, ¿no? Como comiencen el lanzamiento de proyectiles de un lado y del otro, pues a zonas mucho más alejadas de la frontera, esto va a escalar sí o sí. En el reporte de Mikel Ayestarán desde Jerusalén. Muchísimas gracias, Mikel. Gracias a vosotros.